Hola a todos. Desde la Tierra podemos observar una imagen del universo que nos resulta muy familiar. A nuestro alrededor podemos ver las estrellas de la Vía Láctea, el centro de la galaxia, las galaxias de Andrómeda y el Triángulo, la legión de galaxias enanas que acompañan a las tres galaxias y que forman el grupo local, y con la ayuda de los telescopios más potentes podemos incluso observar galaxias tal y como eran hace miles de millones de años. Pero si pudiésemos ver el universo de una forma muy diferente, como si fuese un objeto en la distancia, si lo pudiésemos ver en su conjunto, el paisaje que obtendríamos es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Ahí nos encontramos con algo completamente distinto, con el reino de los filamentos y los supervacíos. Y en este vídeo de lo que quiero es hablaros precisamente de cómo es el universo a gran escala y qué es lo que podríamos encontrar ahí. Hay que decir que la forma del universo a gran escala no está bien definida. No sabemos si se trata de un objeto cerrado, vamos a decirlo así, como si fuese por ejemplo una esfera pero en 4 dimensiones, o si por el contrario es infinito en extensión, que es una idea que resulta extraña porque sabemos que el universo nació hace 13.800 millones de años y es muy difícil asimilar que teniendo un origen en el tiempo sea infinito en extensión, pero aunque sea extraño no es imposible, bien podría ser infinito en extensión, y si fuese así no tendría sentido pensar en cuál es su estructura a gran escala como si fuese un objeto que podemos ver en la distancia. Pero en cualquier caso lo que sí veríamos es esa estructura que recuerda a la de una esponja, con esos filamentos y esos vacíos que son lo que definen el aspecto del universo a gran escala. Los filamentos en realidad están compuestos por millones de galaxias y son estructuras temporales, es decir, no todas las galaxias que forman parte del filamento están ligadas gravitacionalmente entre sí. Forman parte de supercúmulos de galaxias, que son las estructuras más grandes que podemos observar junto a los filamentos, y esas sí están ligadas gravitacionalmente, pero no todos los supercúmulos están entre sí lo suficientemente cerca como para estar ligados por la gravedad de ambos conjuntos. Por eso un filamento con el paso del tiempo cambia de estructura, y no todos los supercúmulos que lo componen en un momento dado pues terminarán uniéndose. Y al lado de esos filamentos tenemos los supervacíos cósmicos, que es como se llama a regiones en las que aparentemente no hay galaxias, pero que en realidad si las observamos de cerca sí tienen galaxias, en una densidad mucho menor que los filamentos, pero tienen galaxias. Hay que decir que en esta perspectiva el universo lo vemos en una escala tan grande que intentar encontrar la Vía Láctea, incluso a alguien que llevase mucho tiempo observando el universo así, le costaría mucho porque sería casi invisible en esa escala. Es muy difícil encontrar una galaxia individual, e incluso el cúmulo de galaxias del que forma parte, el grupo local, sería muy complicado de encontrar también. El grupo local, junto a muchos otros grupos de galaxias, forman parte de algo que conocemos como el supercúmulo de Virgo, que ya es una estructura bastante más grande. De hecho, en el universo observable, lo que podemos ver del universo, aquello cuya luz nos ha alcanzado, se calcula que hay unos 10 millones de supercúmulos, y es solo una parte del filamento de la Niaquea, que es una estructura aún más grande, que incluye también a otros supercúmulos de la región, si lo pudiésemos ver en la escala global, y que, como os decía, es temporal porque con el paso del tiempo pues esos supercúmulos de galaxias se dispersarán. Desde la perspectiva del universo a gran escala, la Niaquea es también difícil de distinguir. Seguramente haría falta un ojo muy bien entrenado para poder decir dónde se encuentra exactamente esa parte del filamento al que pertenecemos. Pero para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, el supercúmulo de Virgo tiene un diámetro aproximado de 110 millones de años luz y engloba aproximadamente a unos 100 cúmulos de galaxias, de los que uno de ellos es el grupo local. Es una estructura gigantesca y, por extraño que pueda parecer, no es la más grande del universo observable. Hay otras que son muchísimo más grandes y que tienen unas dimensiones absolutamente colosales, a pesar de que 110 millones de años luz es realmente grande. Y os estaréis preguntando, ¿cuál es la estructura más grande que hemos observado en el universo? Recibe el nombre de Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. Tiene una extensión de 10.000 millones de años luz y se estima, porque no se puede saber la cifra exacta, que engloba miles de millones de galaxias. Es decir, el supercúmulo de Virgo parece muy grande, pero en comparación con la estructura más grande que hemos observado en el universo, es más bien pequeñito, a pesar de que 110 millones de años luz es gigantesco. Pero eso también nos puede llevar a otra pregunta, y es, bueno, si tiene 10.000 millones de años luz y el universo tiene 13.800 millones de años, ¿cómo de grande es? ¿Quiere decir que estamos observando la mayor parte del universo? Para nada.
Porque tenéis que recordar que el tamaño del universo observable en este caso, es decir, todo aquello cuya luz nos ha podido alcanzar, es de 90.000 millones de años luz. Es decir, en realidad la gran muralla de Hércules Corona Boreal supone aproximadamente el 11% del universo observable. Es muy grande, porque un 11% es mucho cuando hay un montón de supercúmulos de galaxias, pero hay que tener en cuenta que por la expansión del universo, por la aceleración de esa expansión desde su nacimiento, su diámetro es muy superior a su edad. Y por eso, a pesar de que tenga 10.000 millones de años luz de diámetro, no es la mayor parte del universo, ni mucho menos. Pero también es justo hablar del mayor vacío que hemos observado, porque por un lado quizás lo estéis preguntando, y por otro, al igual que hay grandes supercúmulos de galaxias, también hay grandes vacíos, de hecho se les llama supervacíos. Y el más grande que hemos observado, o uno de los más grandes por lo menos, es el vacío de Boötes, o Boötes, no sé muy bien cómo se pronuncia, porque se escribe con dos O's, B-O-O-T-E-S. Es el nombre de una constelación que también conocemos como el Boyero, es una de las constelaciones clásicas, de hecho, que fue listadas por Ptolomeo, y en esa región del firmamento se encuentra un gran vacío de unos 330 millones de años luz aproximadamente, es decir, alrededor del 0,3% del universo observable. ¿Y qué hay en ese lugar? A pesar de que se le llama el gran vacío, como os contaba al principio del vídeo, no está completamente vacío. Hay algunas galaxias, pero la densidad de galaxias que podemos encontrar ahí es muy inferior a lo que podemos encontrar en cualquier supercúmulo, y por tanto, por su tamaño, es uno de los grandes huecos, si queréis decirlo así, del universo a gran escala. ¿A qué distancia está de la Tierra? 700 millones de años luz. Eso quiere decir que no está demasiado lejos, porque hay objetos mucho más lejanos, pero tampoco está en nuestro vecindario cósmico. Y eso, de hecho, sirve para responder a una pregunta que se ha hecho en más de una ocasión, que es si la Vía Láctea podría estar en un supervacío cósmico, porque, como os digo, hay otras galaxias a nuestro alrededor, pero quizás puede que haya menos de las que debería haber y que estemos en un supervacío y no nos hayamos dado cuenta hasta que hemos empezado a entender bien la estructura del universo. La conclusión a la que se ha llegado es que no, que la Vía Láctea no es parte de un supervacío. De hecho, seguramente si lo fuese, lo que se ha deducido es que habríamos tardado bastante tiempo, hasta hace solo unas décadas, en descubrir cómo es realmente el universo y en entender que formamos parte de una estructura vacía. Pero no es el caso. La Vía Láctea forma parte del supercúmulo de Virgo, que a su vez está dentro de uno de los filamentos que, como os he contado, se llama la Niaquea. Pero algo que os podéis preguntar es, bueno, ¿cuál es la utilidad de todo esto? ¿De qué nos sirve conocer la estructura del universo a gran escala? ¿De qué nos sirve saber si estamos en un supervacío o en un filamento? ¿En qué nos ayuda? En realidad, una de las cosas en las que nos puede ayudar es a entender cuál es la forma del universo sin salir de él, porque no podemos salir del universo. De hecho, hay que recordarlo, ni siquiera hemos conseguido salir del sistema solar todavía, no tenemos la tecnología para ello, y tampoco está muy claro cómo podríamos salir del universo cuando se expande más rápido de lo que nosotros podemos viajar. Eso también hay que dejarlo ahí. Sin embargo, desde su interior, como es nuestro caso, sí podemos intentar deducir si el universo tiene, por ejemplo, una forma cerrada. Hay diferentes objetos que en 4 dimensiones producirían ciertos efectos. Por ejemplo, hay un objeto muy habitual que se hace muy a menudo en institutos y colegios, que es el de coger una tira de papel, doblar un extremo y conectarlo. Y de repente, con un rotulador, sin levantarlo en ningún momento del papel, podemos pintar las dos caras del papel. ¿Cómo es posible? A ese objeto se le llama banda de Möbius. Y quizás el universo tenga esa forma, pero eso se podría observar. En algún momento deberíamos verlo en el firmamento, en cómo están distribuidas las galaxias y cómo es el aspecto del universo. Es posible también que tenga una forma de botella de Klein, que es una especie de botella que tiene un asa, por intentar imaginarlo de una forma que sea similar a la de un objeto familiar, y ese asa conecta con la parte de la botella por dentro. Es una cosa extraña porque no estamos hablando de un objeto en 3 dimensiones, pero lo que quiere decir es, si el universo tuviese la forma de una botella de Klein, por ejemplo, deberíamos ver las mismas galaxias que podemos observar en el entorno más lejano, repetidas en otro lugar, y a lo mejor quizás incluso invertidas. Y eso nos daría la pista de que el universo es un lugar cerrado. También es posible, como os dije al principio, que sea infinito en extensión, y que además, en lo que fuese equivalente a 4 dimensiones, que fuese plano. Y esa, curiosamente, es la conclusión a la que se ha llegado en cuanto a lo que podemos observar. Y eso hay que entenderlo bien. El satélite Planck,
que hace ya unos años se dedicó precisamente a analizar el universo, llegó a la conclusión de que hasta donde nosotros podemos ver, el universo es plano. Es decir, si dibujaseis dos líneas rectas, convergerían en el horizonte, igual que pasa con las vías del tren. Pero eso no quiere decir que el universo sea plano y infinito en extensión. Lo que quiere decir es, hasta donde nosotros podemos ver, es plano. Eso quiere decir que si fuese, por ejemplo, como una esfera, es muchísimo más grande que el universo observable. Imaginad, igual que pasa con la Tierra, por ejemplo, en relación al tamaño de un ser humano, la Tierra es tan sumamente grande que a nuestro alrededor parece plano, y sin embargo es un objeto esférico. Puede que el universo observable sea exactamente el mismo símil, que sea como una persona en la superficie de la Tierra, que el universo observable sea simplemente una parte tan pequeña del universo en su conjunto que no podamos apreciar cuál es su curvatura y no podamos ver, por tanto, cuál podría ser su forma y saber si está cerrado o no. Es una de las preguntas más complicadas de la cosmología, que es la rama que estudia cómo es el universo a gran escala, y es una rama de la que he hablado en alguna ocasión y que tiene la particularidad de, por ejemplo, a esta escala, los agujeros negros, las galaxias, las estrellas, son minucias, son aspectos que no importan, no interesan. Sus impactos y sus consecuencias en el universo son irrelevantes, porque lo que queremos estudiar es cómo es el universo en su conjunto. Así que, dicho esto, ya sabéis que la estructura del universo a gran escala, si lo pudiésemos ver, es similar a la de una esponja, con esos canales que están conectados que serían los filamentos y esos grandes huecos que serían los vacíos y los supervacíos. También podemos decir que la evolución del universo a largo plazo lo que provocará será que esos filamentos se vayan quedando aislados y que vayan quedando los supercúmulos de galaxias que sí están ligados gravitacionalmente, y llegará un momento, si imaginamos un futuro muy lejano, extremadamente lejano, en el que serán los vacíos lo que dominará la estructura del universo y esos supercúmulos se convertirán en islas en medio de un vacío gigantesco. Es una escala de tiempo muy grande, no es algo que vaya a pasar ni en 1.000 millones de años ni en 10.000, sino en muchísimo más tiempo, pero esa es la evolución a largo plazo del universo. Los filamentos desaparecerán porque la expansión del universo y su aceleración hará que se queden aislados esos supercúmulos de galaxias que, por cierto, con el tiempo pues terminarán chocando y terminarán dando lugar a menos galaxias. Y a grandes rasgos podemos hablar de la estructura del universo así. No está claro si es un objeto cerrado o si por el contrario es infinito en extensión, que lo podría ser. Y en una escala un poco más pequeña tenemos esos supercúmulos de galaxias que, a pesar de parecer más pequeño que el universo en su conjunto, como ya hemos visto con la gran muralla de Hércules, corona boreal, sigue siendo una estructura gigantesca. Dicho esto, el vídeo de la semana que viene será el de la terraformación de Marte y Venus, porque ha habido muchísimos más votos a favor del universo a gran escala que de ese tema, aunque sí que es verdad que muchos habéis dicho que os resulta muy interesante también, así que la próxima semana lo haremos y os plantearé 2 temas más. Y, como ya es costumbre en las últimas semanas, en el podcast de ayer hablé del multiverso y de la posibilidad de que haya otros universos, de cómo serían, de cómo podemos imaginar que aparecerían esos universos y cuál podría ser su origen, su evolución, las implicaciones que tendría incluso si esos universos tuviesen vida, porque es un abanico de preguntas muy grande que es muy difícil de acotar, pero que nos lleva por caminos que son muy interesantes. Así que, si no lo habéis escuchado, os lo recomiendo porque os va a gustar. Y nada más por mi parte, como siempre. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por apoyar el canal y por vuestros comentarios. Y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo. ¡Nos vemos!